Iglesia Ciudad de Refugio presenta Estudio Bíblico en Casa. Es un gusto darle la bienvenida a este programa Estudio Bíblico en Casa. Recuerden que estamos cubriendo el libro de Apocalipsis y hemos estado ya por un buen tiempo en el capítulo 16, que es el capítulo donde inicia el derramamiento de las 7 copas de la ira de Dios. Recuerden que comenzamos con 7 sellos, 7 trompetas y ahora estamos con 7 copas. A partir del capítulo 6 hasta el capítulo 18, todo ese periodo de esos capítulos es lo que se conoce como el tiempo de la gran tribulación, en donde los primeros 3 años y medio son de tribulación y los últimos 3 años y medio son de gran tribulación. Así que todo lo que hemos estado leyendo es en parte lo que va a suceder durante la gran tribulación. La iglesia deja de ser mencionada a partir de precisamente el capítulo 6, ya no se menciona la iglesia y una vez más se vuelve a mencionar hasta el 19 cuando dice que Jesús viene en algo que vamos a tratar hoy, que es la batalla del Armagedón, y él regresa con los santos, dice, con vestidos de lino finísimo. Hasta allí se vuelve a mencionar la iglesia otra vez. Mientras tanto, desde el capítulo 6 hasta el 18, no se menciona nada de la iglesia, porque sabemos que la iglesia para ese momento ya ha sido arrebatada, ha sido llevada para estar con el Señor. Les invito, busquen su Biblia, por favor, ábranla en el capítulo 16 de Apocalipsis y hagamos lectura de la palabra del Señor. Creo que es importante que refresquemos esta lectura. Dice a partir del verso 1, oí entonces una gran voz desde el templo que decía a los 7 ángeles, vayan y derramen las 7 copas de la ira de Dios sobre la tierra. Fue el primer ángel y derramó su copa sobre la tierra. Y se produjo una llaga dolorosa y maligna sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y los que adoraban su imagen. Recuerden que hasta este punto el anticristo ha estado bastante confiado, muy campante, haciendo prácticamente lo que ha querido. Se le dio dominio limitado, por supuesto, se le dio autoridad limitada y ha estado bastante confiado en sí mismo con todo lo que ha estado haciendo, marcando, persiguiendo a los santos. Para este momento el anticristo y el falso profeta ya han matado a los 2 testigos y pues se sintieron muy victoriosos, aunque el Señor los levantó. Pero ahora en estas copas se derrama la totalidad. Estas copas representan el cumplimiento total de la ira de Dios. Dios está a punto de decir, con esto es más que suficiente, y esto contabiliza o totaliza todo lo que es el juicio de Dios sobre la humanidad. Estas llagas, sarna, estas llagas dolorosas, dice, y malignas que vinieron sobre los hombres, se parecen en cierto modo a los juicios que Dios envió sobre Egipto. Vamos al verso 3. Dice, el segundo ángel derramó su copa sobre el mar y se convirtió en sangre como de muerto y murió todo ser viviente que estaba en el mar. También noten que para este momento ya no habla de una tercera parte, ya no habla de una cuarta parte de los animales o de los árboles. Aquí está hablando de todo ser viviente en el mar. ¿Por qué es que aquí se muere todo ser viviente en el mar? Porque estamos a punto de que termine el periodo de la gran tribulación, Cristo venga en la batalla del Armagedón y entonces comience un milenio en donde Jesucristo va a gobernar. Y la gente se va a dar cuenta cómo es el gobierno de un anticristo, el gobierno y el engaño de un falso profeta, ¿verdad? Bajo Satanás, y cómo es el contraste de que Jesucristo sea el que gobierne por los siglos de los siglos. Verso 4 dice, el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas y se convirtieron en sangre. Esto ya es similar a lo que sucedió en Egipto. Oí al ángel de las aguas decir, justo eres tú que eres y que eras el santo, porque has juzgado estas cosas, porque ellos derramaron la sangre de los santos y de los profetas. Tú también les has dado a beber sangre, pues se lo merecen. Recuerdan que ya hablamos de esto. Esta gente ha derramado tanta sangre, ha matado tantos niños inocentes, tantos cristianos, tantos seguidores de Jesús, ha matado gente a diestra y a siniestra. Y el Señor les dice, veo que les gusta mucho la sangre. Así que el Señor hace que tanto el mar como los ríos, como las fuentes de aguas dulces, se conviertan en sangre. Y dice, se lo merecen, y es cierto, se lo merecen. Ciertamente, oh Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos.
nada de lo que Dios hace juzgando al hombre podría catalogarse de injusto o de demasiado severo, sino todo lo contrario. Dios ha sido demasiado bueno y paciente, dice la palabra del Señor. Verso 8, el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol y le fue dado a quemar a los hombres con fuego. Los hombres fueron quemados con el intenso calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene autoridad sobre estas plagas, pero aún así no se arrepintieron para darle gloria. Si mal no recuerdo, hace un tiempo leí que la temperatura que se calcula que tiene el sol es de 10,000 grados centígrados. El agua hierve a 100 grados centígrados. El fuego, cuando uno lo toca, está más o menos a esa temperatura. Pero imagínense ustedes un sol que ya por sí es de 10,000 grados centígrados y este ángel hace que esa temperatura aumente y que de alguna manera queme a los hombres. Interesantemente los va a quemar, pero no les va a permitir que se mueran, sino solo va a ser una especie de tortura y de tormento. Dice el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia. Dice el verso 10, y su reino fue convertido en tinieblas. Otra vez, un juicio similar a los que el Señor ejecutó en Egipto. Se mordían las lenguas de dolor y blasfemaron al Dios del cielo por sus dolores y sus llagas. Es decir, todas las plagas están en efecto, todas las copas les siguen afectando. No quiere decir que cuando viene la segunda se termina el efecto de la primera. No. Aquí todo queda, es un efecto residual como se conoce. Es decir, ahí está permanente mientras viene la siguiente copa. Aún así el efecto de la anterior está presente. Dice, pero no se arrepintieron de sus obras. Entonces, dos veces dice aquí que no se arrepintieron ni para darle gloria y no se arrepintieron ni de sus obras. Dos cosas que la humanidad hoy en día no quiere hacer. No quiere cambiar su camino, sus obras, su conducta y tampoco quiere darle gloria a Dios. Ahora, en unos momentos más adelante, viene una de las grandes celebraciones deportivas que sucede cada 4 años, que es el Mundial de Fútbol, y uno ve la increíble pasión que tiene el ser humano, muchos de ellos en su ingenuidad y en su ignorancia, hasta le hacen una señal de reverencia, como que se postran delante de los jugadores, como para rendirle honor y pleitesía, cosa que es absolutamente absurda y ridícula, porque el único que merece gloria y honor y el único que ha hecho cosas dignas de alabanza es el Señor Jesucristo, por supuesto. Pero esa es la ceguera que está dominando a la humanidad el día de hoy. Dice el verso 12, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y sus aguas se secaron para que fuese preparado el camino de los reyes del oriente. Vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, es decir, de cada una de sus bocas, miren qué interesante, 3 espíritus inmundos semejantes a ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales, las cuales salen a los reyes de todo el mundo habitado para congregarlos para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Verso 15. Aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus vestidos para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los congregó en el lugar que se llama en hebreo Armagedón. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del santuario desde el trono que decía, está hecho. Entonces se produjeron relámpagos y estruendos y truenos y hubo un gran terremoto. Tan fuerte fue ese gran terremoto como jamás había acontecido desde que el hombre existe sobre la tierra. Solo imagínense ustedes la magnitud. Ahí no va a haber escala de Richter ni ninguna otra forma de medición que pueda calcular la potencia de este terremoto. Dice, la gran ciudad se dividió en 3 partes y las ciudades de las naciones cayeron. Vean qué tremendo. Es decir, aquí estamos hablando de una catástrofe como nunca antes vista, rascacielos, edificios, monumentos, todo en el suelo, todo tirado. Y dice, y la gran Babilonia fue recordada delante de Dios para darle a ella de la copa del vino del furor de su ira. Me voy a detener acá porque
además de lo que ya hablamos, es importante que nosotros tomemos un momento también para hablar sobre la batalla del Armagedón. Esta batalla del Armagedón en sí es un tema, ¿verdad?, que requiere mucho tiempo y mucho estudio, pero me gustaría darles por lo menos una buena base de qué se trata esta batalla del Armagedón. Recuerden ustedes que ya hemos hablado en otros programas que este valle de Megido, que es donde va a suceder la batalla del Armagedón, también se le conoce como el valle de Josafat, y es un valle donde no es primera vez que va a suceder una batalla. De hecho, se cita que Napoleón, en un momento cuando él peleó ahí, dijo que no había conocido un lugar, una planicie más estratégica para que se diera una batalla que precisamente ese valle llamado Megido, el valle de Megido. Napoleón estuvo ahí peleando. Sabemos también que allí peleó Faraón Necao cuando tomó prisionero a Josías y lo mató. También en ese valle peleó Débora con Barak contra Sísara, y ahí se dio esa batalla en donde Dios le dio la victoria a Israel por mano de mujer, como lo profetizó Débora. Entonces, ahí han habido varias batallas, es más o menos un espacio, un perímetro cuadrado de unos 320 kilómetros, es decir, es suficiente espacio, una planicie muy grande. En este momento ahí se cosecha, y de hecho ahí también hay algunas ruinas, hay algunos monumentos todavía que quedan ahí de algunas civilizaciones antiguas que han estado ahí. Por lo tanto, es un lugar muy interesante, es un lugar turístico también el día de hoy, pero la Biblia claramente dice que los preparó los grandes ejércitos y los llevó al valle de Megido. Eso está al norte de Jerusalén. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos vamos a entrarle de lleno a la batalla del Armagedón. Así que no se vayan, por favor. El Señor es mi fortaleza y mi roca fuerte. Por las noches te alabo, y al amanecer también. No temeré mal alguno, porque en ti confía mi alma. ¿Tienes un minuto para hablar con Dios? Él quiere escucharte, pero también hablarte y ayudarte en toda necesidad. Llama al 4172-8205 y alguien te apoyará en consejo y oración a Dios. Línea de refugio 4172-8205, disponible las 24 horas. Me gustaría entonces hablarles sobre la batalla del Armagedón. Esta batalla del Armagedón, tal vez creo que es mejor si nos hacemos algunas preguntas concretas y las vamos respondiendo para no hacernos tantas bolas, tantas equivocaciones, tantos detalles. Número 1, ¿cuándo sucederá la batalla del Armagedón? Bueno, según podemos darnos cuenta, la batalla del Armagedón va a suceder exactamente al final de la gran tribulación. Es decir, cuando esos 7 años de gran tribulación estén por terminar y se reúnan estos reyes del oriente, como dice acá en el capítulo 16, Jesucristo vendrá del cielo con los santos, vendrá con nosotros y con sus ángeles para ponerle fin a este desafío que están haciendo aquí estos gobernantes, estos presidentes de la tierra. Entonces, la batalla del Armagedón sucede al final de la gran tribulación. ¿Quiénes van a participar de esta batalla? Bueno, eso es algo que es muy discutible. Algunas personas, yo no estoy muy seguro que así sea, en este momento creo que no lo es así, pero igual yo no soy un experto en escatología, entonces, pero algunas personas creen que esta batalla, en ella van a participar Rusia, Libia, Etiopía, Sudán, Irán, Irak, Siria, países, algunos incluso jalan a Alemania, ¿verdad? Entonces creen que van a participar
estas naciones de Europa con algunas naciones del Medio Oriente, con algunas naciones de África, ¿verdad? Como es Sudán, como es Etiopía. La verdad es que esto lo toman de Ezequiel capítulo 38 y 39, en donde se describen a estas naciones viniendo en contra de Israel. Sin embargo, en esos capítulos 38 y 39 se habla de Gog y Magog. Sabemos que Gog es el gobernante y Magog es el lugar, es decir, el punto geográfico. Entonces se habla de el gobernante ruso, se habla de Rusia, con toda seguridad Gog y Magog habla de Rusia seguramente, pero el problema con asumir que Ezequiel 38 y 39 describen la batalla del Armagedón es que aquí no dice absolutamente nada acerca de Gog y Magog. Entonces, seguramente hay alguna razón por la que estas personas lo conectan, pero yo no lo voy a conectar el día de hoy, sino al contrario, me voy a desligar. Yo veo que hay muchas diferencias entre la batalla de Gog y Magog y la batalla del Armagedón. Por eso es que quiero invitarles para que ustedes hagan sus propios estudios, también investiguen, por favor, pero sobre todo lean la Biblia, porque en el capítulo 20 de Apocalipsis habla de la batalla de Gog y Magog, pero habla de esa batalla como la batalla que va a suceder después del milenio, mientras que Armagedón estamos viendo que va a suceder antes del milenio. Al final de la gran tribulación viene la batalla del Armagedón, luego viene el milenio y después, dice Apocalipsis 20, viene Gog y Magog. Entonces, ¿quiénes van a pelear? Seguramente aquí dice los reyes del oriente, que ya vamos a hablar de estos. Pienso yo que a lo mejor China tiene que ver algo con esta situación acá, ¿verdad? En lo que es la batalla del Armagedón. Y seguramente Jesucristo y nosotros los santos y también los ángeles. Se le llama la batalla del Armagedón, aunque en realidad no es una batalla. Si ustedes leen el contexto, que ya lo vamos a ver en Apocalipsis 19, no hay oposición, no hay tiempo para pelear. En realidad solo sale la espada de la boca del que viene montado en el caballo blanco, que es Jesucristo, y se acaba la historia, y los demás dice que fueron consumidos por el fuego y fueron lanzados el falso profeta y la bestia, fueron lanzados, dice, al lago de fuego, y el diablo fue atado por 1000 años. Entonces no hay mayor oposición, porque nosotros ya sabemos, Satanás no es bajo ninguna circunstancia un adversario digno de Dios. Cuando Dios quiera, como Dios quiera, donde Dios decida, Él puede obviamente hacer desaparecer a Satanás. Sin embargo, Dios ha tenido un tiempo, un lugar, un plan, y los mismos demonios lo han sabido. Aquel demonio en la sinagoga le dijo a Jesús: has venido para atormentarnos antes de tiempo. Es decir, ellos ya saben que hay un tiempo específico que el Dios Todopoderoso en su soberanía designó para juzgar al diablo y a sus seguidores, que son los ángeles caídos. Entonces, ¿cuáles son algunas diferencias entre Gog y Magog y la batalla del Armagedón? En primer lugar, la Biblia dice claramente en el capítulo 16 de Apocalipsis, ahí ubica la batalla del Armagedón, que es antes del milenio. Pero la batalla de Gog y Magog, o la guerra de Gog y Magog, la describe en el capítulo 20, que es después del milenio. Entonces, Armagedón antes del milenio, Gog y Magog después del milenio. Así es como lo ubica el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Número 2, en Gog y Magog se menciona que los enemigos específicos de Israel vienen e invaden Israel, mientras que en el capítulo 16 de Armagedón solo dice que los reyes del oriente y el mundo y todas las naciones y los gobernantes de las naciones, dice, se prepararon para la batalla. Déjenme darles solo una opinión personal. Esto, por supuesto, es solo como yo lo veo. Tampoco puedo decir que así será y que esto está escrito en piedra, ¿verdad? Pero es solo una idea. En este momento hay muchas naciones cuya hostilidad está creciendo bastante hacia Israel. Es decir, se están convirtiendo en países hostiles, enemigos de Israel. Eso nadie lo hubiera pensado hace, no sé, unos 20 años atrás, porque pues Israel siempre ha sido una nación amada, y aparte de la distancia, pues
no hay nada por qué estar molestos con Israel, más bien hemos sentido cierta simpatía hacia el pueblo de Dios por el holocausto, por el sufrimiento, porque han sido dispersados, porque han sido peregrinos en esta tierra y finalmente ahora tienen su tierra. Bueno, pero ahora sí hay incluso aquí naciones en Latinoamérica cuyos gobernantes abiertamente han mostrado su animosidad contra Israel. Uno de ellos es el presidente Hugo Chávez, quien pues falleció con un cáncer terrible después de que él maldijo a Israel, dijo que lo maldecía desde sus entrañas y precisamente ahí le dio el cáncer, ¿verdad? En sus entrañas. Algo terrible, porque no nos vamos a alegrar de esa situación, pero es triste que el presidente Hugo Chávez haya agarrado una animosidad. Y ahora creo que el presidente Maduro está igual, porque ellos apoyan a Irán, a Irak, a los palestinos, ven a Israel como el agresor, como el malo de la película, como el abusivo de la película, y entonces siempre están atacando a Israel, por lo menos de una manera ideológica, de una manera política, con el famoso discurso, están atacando a Israel. Entonces están los gobernantes de Venezuela, más no el pueblo. Yo no creo que el pueblo venezolano tenga algo contra Israel. Ahora aquí cerca de nosotros en Centroamérica está Nicaragua. Obviamente Daniel Ortega se alinea también a la misma política de izquierda, roja, y Daniel Ortega también es uno que expresamente ha dado su apoyo a Irán, a Irak, a Palestina, a los sirios y a naciones como esas, especialmente a Irán, nación que ha dicho que quiere borrar del mapa a Israel, ¿verdad? Ellos expresamente han dado su apoyo a estos países. Y eso pues los coloca del otro lado de la línea, ya sea que están conmigo o en contra mía, dijo el Señor, y eso los coloca del otro lado de la línea, porque si tú te haces enemigo de Israel, te haces enemigo de Dios automáticamente. Así es, porque es el pueblo de Dios. Entonces está Nicaragua. Por otro lado, también tenemos Cuba, que está aquí en el Caribe, y pues los presidentes cubanos tienen la misma política de izquierda, el mismo discurso socialista, y ellos también están en contra de Israel. Entonces, cuando Apocalipsis 16 dice que vendrán de todas las naciones, no está exagerando. Quizás hace unos 20, 30 años hubiéramos dicho, pues de América Latina nadie va a ir, pero sí, posiblemente van a llegar personas de América Latina cuya perspectiva o cuya postura hacia Israel es una de odio, es una de que vean a Israel como un opresor, como un enemigo, ¿verdad?, de la paz. Bueno, eso es solo mi opinión, pero creo que se alinea con lo que dice acá. Entonces, en esta batalla del Armagedón van a estar de todas las naciones de la tierra, dice, y también de los reyes del oriente. Muy bien, en Gog y Magog, como estamos comparando Gog y Magog, y estamos comparándolo contra Armagedón, en Gog y Magog hay una pelea por tomar un tesoro, por tomar una riqueza, así lo dice Ezequiel 38 y 39. Dice que vienen a buscar lo valioso que hay en el pueblo de Dios, en la nación de Israel. Hasta hace poco Israel, no tiene mucho tiempo, que descubrió que tiene unos yacimientos de gas y de petróleo enormes. Por eso cuando Dios les dio a ellos la tierra, les dijo que era tierra que fluía leche y miel. Los árabes han sido los pioneros, por así decirlo, famosos porque tienen países petroleros, la OPEP y todas estas cosas. Pero resulta ahora, últimamente, que Israel tiene unas reservas tan gigantescas de petróleo y de gas natural que, miren esto, se vuelve por un lado un platillo apetecible, ¿verdad?, de conquistar o de enamorarse con Israel para ver cómo le sacan sus recursos naturales, por un lado. Pero por otro lado, en este momento quien posee las mayores reservas de gas natural es Rusia. Pero Israel ha anunciado que ellos están listos para venderle gas a Europa, porque ahora tienen cantidades ilimitadas. De hecho, le están regalando parte de ese gas, se lo están regalando a algunos de los países que rodean a Israel, porque ellos, en un acto de buena voluntad, quieren que estos países también puedan beneficiarse de los recursos que les da la tierra. Entonces, es algo para pensar. Y el petróleo era algo que no
pues no era la marca típica de Israel, ¿verdad? Ellos han sobresalido en la agricultura, en lo armamentístico, en fin, en seguridad y en ese tipo de cosas, pero ahora resulta que Israel también tiene muchísimo petróleo en sus saberes. Y por supuesto eso lo hace o enemigo o aliado, depende cómo lo vean ustedes, de todos los países que tradicionalmente han sido productores de petróleo. Hace unos años Israel necesitaba comprar petróleo de los árabes, ahora Israel tiene para venderle a quien quiera. Hace unos años Israel no era competencia para Venezuela, pero ahora Israel es competencia para Venezuela y para todos los países árabes. Entonces, esto nos pone en un escenario en donde nos damos cuenta que Gog y Magog va a ser una batalla, como dice Ezequiel 38 y 39, por venir a tomar lo precioso de la tierra de Israel. Puede ser que esté hablando precisamente del gas natural y del petróleo. Podría ser, hay una buena posibilidad de que eso sea así. Bueno, el tiempo nos avanzó, no nos dimos cuenta en qué momento se fueron los minutos, pero vamos a seguir hablando de esto en nuestro próximo programa. Yo les agradezco por estar presentes siempre aquí en el Estudio Bíblico en Casa. Hasta la próxima. Iglesia Ciudad de Refugio presentó Estudio Bíblico en Casa. Le esperamos en una próxima oportunidad.